Si te dijera que mi gato hablaba, seguramente te reirías. Pensarías que estoy loco o que todo fue un sueño. Pero no fue así. Salem, mi gato negro de ojos amarillos, me habló. Y no lo hizo para asustarme, ni para confundirme. Me habló para advertirme. Para salvarme. Si hubiera entendido sus palabras a tiempo, quizás nada de lo que ocurrió después habría pasado. Pero ahora es demasiado tarde. Ahora, solo me queda contar mi historia y esperar que alguien escuche, antes de que el silencio me devore por completo. Siempre he sido una persona solitaria. No por elección, sino porque la vida me ha llevado por caminos donde la compañía humana ha sido escasa. Mi único compañero fiel ha sido Salem, mi gato negro de ojos amarillos, que adopté hace 5 años cuando aún vivía en la ciudad. Él siempre ha sido tranquilo, de esos felinos que parecen más una sombra que una mascota, moviéndose sigiloso por la casa y observándome con una mirada que a veces parecía demasiado inteligente. Fue hace un mes cuando todo comenzó. Había estado trabajando hasta tarde en casa, como de costumbre. Mi rutina era sencilla: preparar una taza de café, encender la computadora y escribir hasta que el sueño me venciera. Aquella noche, en particular, me levanté para servirme otra taza cuando escuché algo. Fue un susurro, leve, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro para detenerme en seco. No debes hacerlo. La taza se me resbaló de las manos y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Me giré de inmediato, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero la casa estaba en completo silencio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pensé que quizás había sido el viento, o mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces lo vi. Salem estaba sentado en la mesa, mirándome con sus ojos brillantes, sin moverse. Intenté sacudirme el miedo y recogí los pedazos de la taza rota. Sin embargo, una inquietud se instaló en mi pecho. Esa noche dormí mal, despertándome cada poco tiempo con la sensación de que alguien me observaba. Los días siguientes, todo se volvió más extraño. Empecé a notar que Salem se comportaba de manera diferente cuando estábamos solos. Me observaba fijamente, como si estuviera esperando algo. Algunas veces, cuando me giraba bruscamente, lo sorprendía con la boca ligeramente abierta, como si hubiese estado a punto de decir algo. Pero lo peor llegó una noche cuando lo escuché claramente. «Tienes que irte de aquí». Esta vez no hubo duda. Su voz era baja, ronca, como si las palabras no estuvieran hechas para salir de su boca. Me quedé helado. Miré a Salem, que estaba en la esquina de la habitación, y él simplemente ladeó la cabeza. «No puede ser», murmuré, sintiéndome al borde del colapso. Pero entonces, como si entendiera mi incredulidad, Salem habló de nuevo. «Corre». Salí de la habitación de inmediato, tropezando con la alfombra en mi desesperación. Me encerré en el baño, con la respiración entrecortada. Mi gato había hablado. No había otra explicación. Mi mente intentaba buscar una razón lógica: el cansancio, el estrés, la falta de sueño. Pero ninguna de esas excusas explicaba lo que había escuchado con mis propios oídos. Pasé la noche encerrado en mi habitación, sin atreverme a salir hasta que amaneció. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, Salem estaba ahí, sentado, esperándome. Su mirada era intensa, pero su boca permaneció cerrada. A lo largo de los días siguientes, me convencí de que estaba perdiendo la cordura. Intenté ignorarlo, seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que nos quedábamos solos, él hablaba. No frases largas, solo advertencias, siempre con la misma urgencia. «No es seguro aquí. No salgas después de la medianoche. Ellos te están observando». Lo peor fue cuando traté de grabarlo. Coloqué mi teléfono sobre la mesa y fingí leer un libro mientras esperaba que hablara. Y cuando lo hizo, su voz fue clara, pero en la grabación no se escuchaba nada más que silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía entender. Alguien o algo estaba usando a mi gato para comunicarse conmigo. O quizás, Salem nunca había sido un gato común y yo simplemente había ignorado la verdad durante años. La última advertencia llegó anoche.
Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia los pies de la cama y ahí estaba Salem, pero esta vez su expresión era distinta. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor antinatural. «Es demasiado tarde», susurró. Y entonces lo escuché. Un sonido detrás de mí. Algo respirando en la oscuridad de mi habitación. No tuve tiempo de reaccionar. Solo sentí unas manos frías posarse sobre mis hombros antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba en el suelo, el sol ya entrando por la ventana. Me levanté tembloroso, con un dolor punzante en la cabeza. Salem ya no estaba. Lo busqué por toda la casa, pero había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando mi mente recordó algo que había intentado olvidar. Mi exnovia, Laura. Nuestra relación terminó de la peor manera: peleas, amenazas, acusaciones. Ella siempre decía que si no era su novio, no sería de nadie. Pero lo que más me perturbó fue algo que mencionó en nuestra última discusión. «Te vas a arrepentir», me había dicho, con los ojos inyectados de ira. «Me aseguraré de que sufras hasta que me supliques volver». Las piezas encajaron en mi cabeza de golpe. Salem no me estaba advirtiendo sobre un ente desconocido, me estaba protegiendo de Laura. Ella me había maldecido, y la silueta oscura en el espejo era la manifestación de su hechizo. Corrí al ordenador y busqué en internet sobre maldiciones y rituales de protección. Pasé horas leyendo, hasta que encontré algo: los gatos negros son guardianes espirituales. Salem había tratado de protegerme desde el principio. En ese instante, sentí una corriente helada recorrer mi espalda. Volteé lentamente y ahí estaba, la sombra, más definida que nunca. Laura, o lo que quedaba de ella. Su rostro era un borrón de sombras, pero su sonrisa era inconfundible. «Eres mío», susurró con una voz que me heló la sangre. No lo pensé dos veces. Corrí fuera de la casa, sin mirar atrás. Conduje toda la noche hasta llegar a la casa de una vieja amiga que sabía sobre ocultismo. Me ayudó a realizar un ritual de limpieza, me obligó a quemar todo lo que me relacionara con Laura. Esa noche, la sombra no volvió. Pero Salem tampoco regresó. Quizás había cumplido su propósito, o tal vez la maldición lo había atrapado a él en mi lugar. Si te dijera que mi gato hablaba, seguramente te reirías. Pensarías que estoy loco o que todo fue un sueño. Pero no fue así. Salem, mi gato negro de ojos amarillos, me habló. Y no lo hizo para asustarme, ni para confundirme. Me habló para advertirme. Para salvarme. Si hubiera entendido sus palabras a tiempo, quizás nada de lo que ocurrió después habría pasado. Pero ahora es demasiado tarde. Ahora, solo me queda contar mi historia y esperar que alguien escuche, antes de que el silencio me devore por completo. Siempre he sido una persona solitaria. No por elección, sino porque la vida me ha llevado por caminos donde la compañía humana ha sido escasa. Mi único compañero fiel ha sido Salem, mi gato negro de ojos amarillos, que adopté hace 5 años cuando aún vivía en la ciudad. Él siempre ha sido tranquilo, de esos felinos que parecen más una sombra que una mascota, moviéndose sigiloso por la casa y observándome con una mirada que a veces parecía demasiado inteligente. Fue hace un mes cuando todo comenzó. Había estado trabajando hasta tarde en casa, como de costumbre. Mi rutina era sencilla: preparar una taza de café, encender la computadora y escribir hasta que el sueño me venciera. Aquella noche, en particular, me levanté para servirme otra taza cuando escuché algo. Fue un susurro, leve, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro para detenerme en seco. «No debes hacerlo». La taza se me resbaló de las manos y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Me giré de inmediato, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero la casa estaba en completo silencio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pensé que quizás había sido el viento, o mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces lo vi. Salem estaba sentado en la mesa, mirándome con sus ojos brillantes, sin moverse. Intenté sacudirme el miedo y recogí los pedazos de la taza rota. Sin embargo, una inquietud se instaló en mi pecho. Esa noche dormí mal,
despertándome cada poco tiempo con la sensación de que alguien me observaba. Los días siguientes, todo se volvió más extraño. Empecé a notar que Salem se comportaba de manera diferente cuando estábamos solos. Me observaba fijamente, como si estuviera esperando algo. Algunas veces, cuando me giraba bruscamente, lo sorprendía con la boca ligeramente abierta, como si hubiese estado a punto de decir algo. Pero lo peor llegó una noche cuando lo escuché claramente. «Tienes que irte de aquí». Esta vez no hubo duda. Su voz era baja, ronca, como si las palabras no estuvieran hechas para salir de su boca. Me quedé helado. Miré a Salem, que estaba en la esquina de la habitación, y él simplemente ladeó la cabeza. «No puede ser», murmuré, sintiéndome al borde del colapso. Pero entonces, como si entendiera mi incredulidad, Salem habló de nuevo. «Corre». Salí de la habitación de inmediato, tropezando con la alfombra en mi desesperación. Me encerré en el baño, con la respiración entrecortada. Mi gato había hablado. No había otra explicación. Mi mente intentaba buscar una razón lógica: el cansancio, el estrés, la falta de sueño. Pero ninguna de esas excusas explicaba lo que había escuchado con mis propios oídos. Pasé la noche encerrado en mi habitación, sin atreverme a salir hasta que amaneció. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, Salem estaba ahí, sentado, esperándome. Su mirada era intensa, pero su boca permaneció cerrada. A lo largo de los días siguientes, me convencí de que estaba perdiendo la cordura. Intenté ignorarlo, seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que nos quedábamos solos, él hablaba. No frases largas, solo advertencias, siempre con la misma urgencia. «No es seguro aquí. No salgas después de la medianoche. Ellos te están observando». Lo peor fue cuando traté de grabarlo. Coloqué mi teléfono sobre la mesa y fingí leer un libro mientras esperaba que hablara. Y cuando lo hizo, su voz fue clara, pero en la grabación no se escuchaba nada más que silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía entender. Alguien o algo estaba usando a mi gato para comunicarse conmigo. O quizás, Salem nunca había sido un gato común y yo simplemente había ignorado la verdad durante años. La última advertencia llegó anoche. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia los pies de la cama y ahí estaba Salem, pero esta vez su expresión era distinta. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor antinatural. «Es demasiado tarde», susurró. Y entonces lo escuché. Un sonido detrás de mí. Algo respirando en la oscuridad de mi habitación. No tuve tiempo de reaccionar. Solo sentí unas manos frías posarse sobre mis hombros antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba en el suelo, el sol ya entrando por la ventana. Me levanté tembloroso, con un dolor punzante en la cabeza. Salem ya no estaba. Lo busqué por toda la casa, pero había desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando mi mente recordó algo que había intentado olvidar. Mi exnovia, Laura. Nuestra relación terminó de la peor manera: peleas, amenazas, acusaciones. Ella siempre decía que si no era su novio, no sería de nadie. Pero lo que más me perturbó fue algo que mencionó en nuestra última discusión. «Te vas a arrepentir», me había dicho, con los ojos inyectados de ira. «Me aseguraré de que sufras hasta que me supliques volver». Las piezas encajaron en mi cabeza de golpe. Salem no me estaba advirtiendo sobre un ente desconocido, me estaba protegiendo de Laura. Ella me había maldecido, y la silueta oscura en el espejo era la manifestación de su hechizo. Corrí al ordenador y busqué en internet sobre maldiciones y rituales de protección. Pasé horas leyendo, hasta que encontré algo: los gatos negros son guardianes espirituales. Salem había tratado de protegerme desde el principio. En ese instante, sentí una corriente helada recorrer mi espalda. Volteé lentamente y ahí estaba, la sombra, más definida que nunca. Laura, o lo que quedaba de ella. Su rostro era un borrón de sombras, pero su sonrisa era inconfundible. «Eres mío», susurró con una voz que me heló la sangre. No lo pensé dos veces.
Corrí fuera de la casa, sin mirar atrás. Conduje toda la noche hasta llegar a la casa de una vieja amiga que sabía sobre ocultismo. Me ayudó a realizar un ritual de limpieza, me obligó a quemar todo lo que me relacionara con Laura. Esa noche, la sombra no volvió. Pero Salem tampoco regresó. Quizás había cumplido su propósito, o tal vez la maldición lo había atrapado a él en mi lugar. Si te atreviste a llegar hasta aquí, felicidades, ¿te atreverás a volver? Suscríbete y activa la campanita, porque el terror nunca descansa. Con tu apoyo, cuando nos ayudas compartiendo nuestro contenido con tus conocidos y te suscribes, nos acercas a la meta de llegar cada vez a más personas y aumentar nuestra audiencia. Saludos espectrales.